Bueno, eh, este documento te lo voy a pasar. Creo que ya está en el Drive o no sé. La verdad son 6 páginas, son lo que yo hice. Es todo el parcial. Si te memorizas estas 6 páginas vas a pasar el examen. Y pues con ello el parcial. Entonces, bueno, vayamos por partes. Todo empieza con la síntesis de purinas y pirimidinas, ¿no? La primera parte no es muy importante que te aprendas los 11 pasos, que es 1, 2, 3, 4, 5. No es muy importante que te aprendas, bueno, para empezar, estructuras no es importante, ¿ok? La única estructura que yo vería relevante que te aprendieras es este de aquí, toda la estructura tal cual de un anillo de purinas. Que aquí yo tengo que las purinas se construyen sobre la ribosa porque ya cuando se vea la síntesis de pirimidinas, se ve que se ensamblan a la ribosa. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Esto que tengo aquí, por ejemplo, es el experimento de cómo se dio con el mecanismo de reacción de la síntesis de anillos purínicos, de purinas. Entonces, bueno, también es importante, yo diría pues que te aprendas esto de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y que te aprendas pues esta estructura. Idealmente apréndete también, decide, el nitrógeno 1 viene del aspartato, el carbono 2 viene del N10, creo que era tetramet, no me acuerdo del nombre, pero bueno, acá está abajo, ¿no? El nitrógeno 3 y el 9 vienen de glutamina, el carbono 5 de glicina, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí lo veo importante, que te lo aprendas. Las reacciones no tanto, pero también puede ser. Todo empieza con el PRPP y pasa a 5-fosforribosil 1-pirofosfato. O también en vez del 1 puede ser alfa. Eso pues por cosas de química orgánica y nomenclaturas, ¿no? Aquí tengo yo también que el PRPP es un precursor de purinas, pirimidinas, de histidina y triptófano. Todos esos datos yo me los aprendía porque pues yo decía pues a ver qué pasa, ¿no? Esta reacción no entra en las 11 porque si te fijas esta no está numerada como todas estas de acá. Entonces esta no entra en las 11. Pero bueno, las reacciones yo te diría, si puedes, o sea, es como lo último en prioridad, pero si puedes aprenderte sustratos, enzima y producto. No nos interesa tanto ya las partes de los cofactores o algo así, sino sustrato, enzima y producto, nada más. Aquí en estas partes yo siempre tenía como anotaciones que no eran como tan importantes, pero que pues aprendértelas está bien. Esta primera parte la voy a pasar muy rápido, esta página, porque en verdad eso es puro de, si te fijas son todas las 11 reacciones. Aquí ya tenía la diferencia entre el FGAR y el FGAM. Al final yo me lo aprendí así, ¿no? O sea, fue de PRPP 5-fosforribosil alfa pirofosfato. De la alfa de ribosa 5-fosfato. Ah, no, que me super... Perdón. Esta no es una reacción. Esto es el PRPP, solamente que es su nombre. Perdón. Ya, yo decía, del alfa de ribosa 5-fosfato paso a PRPP. Del PRPP paso a beta 5-fosforribosilamina. De la fosforribosilamina a GAR, de GAR a FGAR, de FGAR a FGAM. O sea, al final yo me lo aprendí así, no me aprendí estos nombres. Y pues no fueron necesarios en el examen. De FGAM a AIR, de AIR a CAIR, de CAIR a SACAIR y de SACAIR a AICAR. O bueno, como sea, ¿no? Y de AICAR a FAICAR y de FAICAR a IMP. Bueno, este es el punto que nos interesa en verdad. Si te fijas, aquí tengo todas esas anotaciones. Azacerina y 6-diazo-5-oxonorleucina son inhibidores de glutamina amidotransferasas. Eso no era tan importante. Incluso creo que nada de lo que yo noté en estos cuadritos venía como tal en el examen. Pero pues si lo puedes repasar sería de ayuda. Nos interesa aquí, ¿no? Ya cuando tenemos por fin el IMP. Porque del IMP tenemos dos rutas. El IMP se puede ir a formar GMP o se puede ir a formar AMP.
¿Cómo se va a decidir a cuál de las dos se va a ir? Aquí lo podemos ver. Cada vez que yo ponga esto, me refiero a una inhibición. Estoy viendo, ajá, es que acá hay otras. Cada vez que yo tengo ese marcatextos, me refiero a una inhibición por lo que sea que esté así. Entonces, en este caso, yo acá también tengo otros, pero no te lo había mencionado. Pero como esto es parte de las 11 reacciones que te digo no son tan importantes, por eso acá no te lo mencioné, pero aquí sí ya. Entonces, el IMP se puede convertir en GMP, pero se va a reprimir. Si es lo mismo que ya has visto. Si tengo mucho GMP, el GMP va a venir y le va a decir al IMP, párale, porque ya tengo mucho. Entonces el IMP va a optar por irse a hacer AMP. Igual si ya tengo mucho AMP, va a venir, va a inhibir y va a favorecer que el IMP se vaya a formar GMP. Aquí sí ya es más importante que te empieces a aprender todo de las reacciones. En las otras te decía que solamente sustrato, enzima y producto. Aquí ya también, bueno, y si te fijas desde acá, yo empiezo a poner las enzimas en color rojo. Esto lo fui haciendo, o sea, no lo tenía ya estructurado en mi mente, entonces se me iba ocurriendo algo y lo ponía, ¿no? Entonces aquí van las enzimas en rojo. El IMP es la inosina monofosfato. Entonces ese nos da GMP y AMP. Entonces la G y la A, ahorita te lo puedes quedar así, son purinas, ¿sí? Es importante que te aprendas que el IMP va a usar la IMP deshidrogenasa para formar XMP, que es la santosina, que este es muy importante porque te va a empezar a hablar mucho, yo supongo que ya te empezó a hablar de la santina oxidasa para el tratamiento de la gota. Pero bueno, ahorita lo checamos porque sí lo tengo más adelante. Sí, aquí no está. Entonces, bueno, IMP con la IMP deshidrogenasa me va a formar santosina. La santosina requiere de GLN es glutamina y GLU es glutamato. Ese es el código de 3 letras para los aminoácidos. También existe un código de una sola letra para los aminoácidos. También sería de mucho valor que lo revisaras. Aquí también las enzimas, hay que aprendérselas y productos. Aquí no es, pues aún no se complica tanto. Más que nada las partes de las regulaciones, porque si yo tengo mucho de pues va a venir y va a decir haz de este otro. Si yo tengo mucho de va a venir y le va a decir haz de este otro, ¿no? Bueno, haz de este otro. Entonces así es ahorita, ¿no? IMP con un NAD y agua me va a reducir el NAD, me va a formar santosina. La santosina requiere de glutamina y ATP para liberar glutamato, ADP y fosfato inorgánico y formar GMP. El IMP también se puede ir por la parte en la que con un aspartato y un GTP me va a dar GDP más fosfato inorgánico. Casi siempre que veas que entra ATP o GTP va a salir su forma difosfatada. Aquí tengo la forma tri por el TP y acá tengo la forma di por el DP, ¿no? Entonces casi siempre que entre un trifosfato va a salir un difosfato más el otro fosfato inorgánico solo. Con un aspartato entonces un GTP que me van a dar un GDP y el fosfato me va a dar adenilosuccinato, y escindiendo una molécula que va a ser el fumarato, que ya lo habíamos visto cuando repasamos el primer parcial, nos va a dar AMP. Hasta aquí todo claro y bien, ¿no? Entonces después aquí ya está, GMP y AMP se tienen que trifosfatar. ¿Te acuerdas que te decía que existe GMP? Bueno, para todo, ¿no? Se le pone N cuando no tiene algo, porque en verdad puede ser A, G, T o C. Ajá. Porque el ADN tiene sus bases nitrogenadas, que son las que estamos viendo cómo se sintetizan, que son adenina, timina, citosina y guanina, ¿no? Entonces todas esas pueden ser trifosfatadas. En este caso ya hicimos GMP y AMP. Los dos dijimos que son purinas y se tienen que trifosfatar. Pues para participar en la síntesis de ácidos nucleicos, los nucleósidos monofosfatos deben trifosfatarse. Y se trifosfatan con las NDP y NMP quinasas. Si te fijas, aquí es lo mismo que te decía. Yo le pongo N cuando no sé qué sea este de aquí, ¿sí?
Entonces hay una quinasa de NMPs que me va a pasar de NMP, me va a pasar a un NDP, ¿sí? Y aquí va a ir una quinasa. Y después va a haber otra quinasa que me va a pasar de NDP a NTP, también con una quinasa específica, que en este caso sería la NDP quinasa, ¿sí? Eso es a lo que me refiero aquí. En este caso tengo que el GMP, bueno, y también siempre para agregar un grupo fosfato se va a usar el ATP, ¿sí? Porque acuérdate, esto es trifosfato, entonces tiene para dar los 3 grupos, aunque eso es muy extraño, entonces da 2, ¿no? Entonces tengo el GMP más el ATP con la guanilato quinasa, me van a dar GDP y ADP. Este tenía 1, este tenía 3, le pasé uno para acá y ya tengo 2 y 2, ¿sí? Y por eso los dos son difosfato. Y en el caso del AMP también va a ser con ATP, pero aquí me va a formar pues 2 de ADP. Es lo mismo, tengo 1, acá tengo 3, le paso 1 y me quedan 2 de 2, ¿no? Y por eso es ADP. Después, aquí tenemos la fosforilación de ADP a ATP, se produce por fosforilación oxidativa y vía glucólisis. O sea, estos dos ADPs se van a transformar en ATPs principalmente por la glucólisis, que ya la viste en bioquímica general, ¿no? Y la trifosfatación del GDP, bueno, la adición de un grupo fosfato al GDP para que sea GTP, lo va a hacer la nucleócido difosfato quinasa, que te decía que es esa, la nucleócido difosfato, difosfato quinasa. Y esa sí también va a ser dependiente del ATP y ya nos va a dar nuestro GTP, ¿sí? Todos los ADPs que se generan se pueden ir a la glucólisis para generar ATPs. Sí, porque si te fijas, empecé con el GMP, un ATP y me dio GDP y ADP. Pero si te fijas, no uso este mismo ADP para darle el otro fosfato acá, sino que uso otro ATP. Este es este de aquí, pero este no es el mismo de acá. Entonces uso otro ATP, porque esos ADPs los puedo pasar a trifosfato con la glucólisis. Hasta ahí creo que está claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos la síntesis del anillo de purinas. Por una serie de 11 reacciones hasta que me dan la inosina monofosfato, que es esta de aquí, el IMP. Después el IMP puede irse a hacer tanto GMP como AMP. La regulación de cuál va a ser está dictada por las concentraciones de los mismos productos. Es decir, hay una retroinhibición. El GMP inhibe la síntesis de GMP y el AMP inhibe la síntesis del AMP. Una vez que ya tengo el GMP y el AMP, los tengo que trifosfatar. Eso no se hace en un solo paso, sino que para el caso del GMP se hace en 2 pasos. El primero es la guanilato quinasa, que me va a pasar de GMP a GDP con ayuda de un ATP y por lo tanto me va a salir un ADP. Y la trifosfatación se va a dar con el GDP que me dio de acá, con otro ATP diferente, me va a dar el GTP y el ADP. Y en el caso del AMP es igual, con un ATP me va a generar 2 ADPs y todos los ADPs que me salgan se pueden ir a la glucólisis para trifosfatarse. ¿Ok? Sé que repetí lo mismo, pero es como una manera de condensarlo todo y creo que queda más claro. Ahora, todo esto se regula de cierta manera. Aquí tengo, copié el dibujillo todo feo que tiene él en sus diapositivas y también está en el libro, creo, no sé en cuál libro, pero bueno, creo que es en el web. Bueno, eso no es importante. Regulación de vía de novo. Nos referimos a vía de novo cuando algo apenas se va a sintetizar, cuando algo se va a hacer de nuevo. No de nuevo en el sentido de otra vez, sino que algo sea nuevo. Y ahorita checamos las vías de recuperación. Entonces, dijimos que el PRPP se obtiene a partir de la ribosa 5-fosfato. Aquí hay una inhibición que la da. Bueno, este mapa lo voy a ver, lo voy a describir así en general y ya ahorita lo checamos en particular. Tengo la ribosa 5-fosfato, esa me forma el PRPP. El PRPP pasa a 5-fosforribosilamina y después por una serie de reacciones que están aquí entre medio nos va a dar el IMP, que dijimos que el IMP me puede dar AMP y GMP, pero antes de esos, para el caso del AMP me va
a dar adenilosuccinato y para el caso del GMP me va a dar XMP. Después decíamos que la AMP se tiene que difosfatar para después trifosfatarse. Igual para el GMP. Ok, ya lo vimos de forma general. Ahora, de forma particular. Aquí podemos ver que yo tengo que el ADP y el GDP, que es esta línea de acá y esta línea de acá, las de hasta afuera, estas dos, van a inhibir la conversión de la ribosa 5-fosfato en PRPP. ¿Por qué? Porque estas ya no requieren de toda esta maquinaria de atrás para sintetizarse. Ya lo único que les falta a ellas es trifosfatarse. Bueno, fosfatarse una vez más. Entonces no requieren de la síntesis de todo esto. Aparte, siempre que hablamos de una retroinhibición, como en este caso, lo hacemos por concentraciones. Siempre, o sea, acuérdate como lo decíamos, cuando tengo mucha glutamina ya no voy a hacer más glutamina. Entonces aquí es algo parecido. Si tengo mucho ADP y mucho GDP, voy a parar toda la síntesis de todo esto, porque esto me conlleva una carga energética celular bastante grande, que si yo tengo buenos niveles de ADP y GDP, no vale la pena que someta toda la maquinaria celular a hacer un gasto energético para producir algo que yo ya tengo, ¿sí? Entonces, por eso esos dos inhiben desde el inicio de todas las reacciones, ¿sí? Después, el PRPP autoinduce su reacción. O sea, si es que te iba a decir, si hay, se da, pero más bien, mientras más haya PRPP, más se va a convertir ese PRPP a 5-fosforribosilamina, ¿sí? Es lo mismo, hablamos de concentraciones. Si está, obviamente se va a dar, pero si está en bajas cantidades se va a dar a una velocidad. Si está en más altas cantidades se va a dar a otra velocidad. Y el PRPP entonces se autoinduce su conversión a 5-fosforribosilamina. Pero ¿qué inhibe la conversión de esa 5-fosforribosilamina? Es esta flechita que está aquí. Y esa hace referencia a todos estos, al AMP, al ADP y al ATP. Y en el caso de acá, el XMP y todos estos de acá, ¿sí? Es decir, todos estos, el XMP, el GMP, el GDP y el GTP, inhiben la conversión de del PRPP a la 5-fosforribosilamina. Todo se puede explicar de la misma manera. Todo pasa porque pues ya se tiene mucho. Siempre se va a tratar de la naturaleza tiende a buscar un estado de equilibrio, y es muy importante en sistemas biológicos el equilibrio energético. Entonces, si yo tengo buenos niveles de todas estas cosas, ¿para qué voy a gastar en hacer todas estas reacciones si no las necesito? La 5-fosforribosilamina se pasa a IMP y estas inhibiciones por producto ya las explicamos más arriba, ¿sí? Entonces, este esquema sí te sugiero también que te lo aprendas. O sea, bueno, en verdad, mi sugerencia es apréndete estas 6 hojas y con eso vas a pasar el examen. Pero bueno, entonces la regulación de cómo se sintetizan, o sea, de novo, es esta. Y ya, en verdad, eso es todo. Eso es de cómo se... Bueno, sí, ahorita lo vemos. De cómo se sintetizan las bases nitrogenadas purínicas de novo. Ahora, vías de recuperación. El recambio de nucleótidos es un proceso activo, principalmente durante el metabolismo de ARN. También se les llama vías de salvamento. Es decir, yo qué tengo que puedo usar, qué residuos de otras partes y de otros procesos tengo en la célula que puedo utilizar para no hacer todo el gasto energético que me conlleva hacer todas estas reacciones, sino que tal vez yo puedo encontrar algo que ya está por acá y decir, pues, o sea, este mismo IMP está por acá y digo, me lo voy a traer para acá para no hacer todo este paso, ¿sí? Entonces, el salvamento o las vías de recuperación lo realizan dos enzimas, la adenina fosforribosiltransferasa APRT y la HGPRT, la hiposantina guanina fosforribosiltransferasa. ¿Ok? Esto se da porque los ácidos nucleicos, bueno, aquí dice, los ácidos nucleicos ingeridos son digeridos con endonucleasas fosfodiesterasas y nucleósido fosforilasas.
Creo que a este punto ya las enzimas quedan muy claras cuál es la función, dado un nombre. En este caso las endonucleasas cortan los ácidos nucleicos, las fosfodiesterasas cortan los enlaces fosfodiéster que tienen los ácidos nucleicos, y las fosforilasas, bueno, las nucleósido-fosforilasas fosforilan los nucleósidos, ¿sí? Para convertirlos en nucleótidos. Entonces esto de aquí, la verdad ya no me acuerdo muy bien. Pero tengo adenina, que yo la tengo de otras partes, de otros procesos biológicos, y yo la puedo juntar con el PRPP. Y esta reacción directa ya me va a dar AMP, y aquí es pirofosfato inorgánico. Pero el AMP es un inhibidor competitivo en esta reacción, lo que quiere decir que otra vez el AMP va a tratar de impedir, el AMP que tú sintetizas de nuevo va a tratar de impedir que se lleve a cabo esta reacción, porque él también ya me dice, ya estamos bastantes AMPs aquí, ¿para qué queremos ser más? Entonces es un inhibidor competitivo de esta enzima, y va a tratar de reprimir esa reacción. La hiposantina guanina fosforribosil transferasa, yo me las aprendí con estos, es lo mismo. Tengo hiposantina o guanina en el organismo, en otra parte de la célula, y también directamente juntadas con el PRPP me pueden dar la hiposantina IMP y la guanina GMP, también con su pirofosfato inorgánico como está acá. Y de nueva cuenta el IMP y el GMP van a ser inhibidores competitivos de esta enzima para tratar de evitar esta reacción, ¿sí? Esto lo poníamos, se da durante el metabolismo de ARNs. Los ARNs se degradan, es que ahorita no lo vas a ver mucho, pero es como para que sepas, ya ves que yo te acabo de decir de otros procesos. Entonces tú puedes decir del metabolismo de ARNs e incluso de ADNs ingeridos en la dieta, podemos obtener tal cual adeninas, hiposantina y guanina. Y a partir, no tanto, pero tú di adenina y guanina, porque este tiene que pasar por otros procesos para convertirse en eso, pero puedo obtener adenina y guanina que directamente juntas con el PRPP me forman el AMP y el GMP en este caso, ¿no? Muchos antibióticos y drogas cancerígenas inhiben la síntesis de nucleótidos. Los antifolatos como drogas, ¿qué es eso? Sitio mayoritario de síntesis de purinas es el hígado. Esta parte es importante, y esta parte de aquí la checamos más abajo porque al final tengo todos los casos clínicos. Entonces, tengo vías de novo para la síntesis de bases nitrogenadas purínicas, como lo son el ATP y el GTP. Se tienen que trifosfatar, esas vienen de antes, se pueden inhibir en algunos puntos, el PRPP se autoinduce, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es de nuevo, y las vías de recuperación es después del metabolismo de algunos ácidos nucleicos, ya sea ARN o ADN, puedo sintetizar nuevamente AMP o GMP o IMP de manera muy sencilla, sin todo el gasto energético que conlleva la síntesis de nuevo. Ahora, ya los tengo, ¿cómo los voy a deshacer? El catabolismo, el metabolismo, recordemos, es la serie de reacciones. El metabolismo es complejo, ¿no? Parece eso. ¿Cómo se controla, cómo se regula toda la actividad celular? El anabolismo es la construcción de cosas, la síntesis de cosas, y el catabolismo es la destrucción de cosas. Entonces, el catabolismo nos dice que el ácido nucleico es degradado por endonucleasas, como ya lo dijimos más arriba. Y aquí tengo que los nucleótidos desfosforilados pasan a nucleósidos por fosfatasas y nucleotidasas. Y los nucleósidos degradados, los nucleósidos son degradados por nucleosidasas o nucleósido-fosforilasas. Aquí está la diferencia. Creo que también en este punto ya está muy claro que es un nucleótido y que es un nucleósido. Igual, si no, pues me preguntas y ya te contesto con otros esquemas. Es que ahorita no. Un nucleósido más agua me van a dar una base y una ribosa, porque pues eso es el nucleósido. Es que no sé si ya esté claro. Creo que en este punto sí.
Entonces pues ya lo voy a dejar así. Como el nucleósido solo son estas dos partes, pues eso me da. Pero el nucleósido con un fosfato inorgánico usa la nucleosidasa también, pero en otra forma, que es la nucleósido fosforilasa. Me va a dar igual la base y la ribosa, pero este fosfato pues viene de aquí, ¿sí? Y ya después esa se puede isomerizar a una ribosa 5-fosfato. Aquí tengo que todos los desoxirribonucleótidos degradados conducen al ácido úrico. Es decir, ya todos los que no uso van al ácido úrico. El ácido úrico, ya lo vimos, es el ciclo de la urea, y para eso se requiere de nitrógeno, que es toda la materia, ¿no? Entonces aquí tengo los desoxirribonucleótidos degradados: AMP, IMP, XMP y GMP, ¿sí? No me acuerdo qué es esto de alfa y qué es esto de beta. Supongo que una de mis mamadas, porque en alguna parte, bueno, la verdad no me acuerdo qué es eso. Supongo, así es esto. La nucleotidasa es alfa, entonces aquí va yo una nucleotidasa, acá también y acá también. Y beta, pues en alguna parte lo tengo. Es la purina nucleósido fosforilasa, que va aquí, va aquí y va acá. Bueno, o sea, en serio, este es mucho de memorizar todo, ¿sí? O sea, yo te voy a dar, como lo he hecho, una idea de cómo están mis esquemas y cómo están mis anotaciones, pero es de que lo repases una y otra vez. Tengo el AMP. El AMP se puede desaminar y me va a dar IMP, como se puede ver acá también, de manera inversa. Bueno, este no es directa, pero esta sí, ¿no? Pues así son las cosas. El AMP se puede desaminar y me va a dar IMP. Tanto el AMP como el IMP pueden sufrir la acción de una nucleotidasa y pasar el AMP a adenosina y el IMP a inosina. De igual manera, si este ya pasó para acá, se va a tener que desaminar para darme inosina, porque si te fijas, la única entrada a todo lo demás es la inosina. Entonces, ya sea que el AMP se desamina desde ser AMP para dar IMP, o cuando es adenosina es que se desamina para dar inosina, ¿sí? Entonces, la inosina ya es la entrada a la formación de ácido úrico. Ese es en esa parte. También el XMP con una nucleotidasa, que acuérdate que es alfa, nos va a dar la santosina. La GMP nos va a dar la guanosina. Todas van a sufrir también la acción de una purina nucleósido fosforilasa, PNP. Y la inosina va a formar hiposantina, la santosina santina y la guanosina guanina. De nueva cuenta, la única entrada al ácido úrico es la santina, entonces ya sea que vengo por acá o vengo por acá, me voy a tener que ir para el medio, ¿sí? Entonces, de acá era AMP, ya sea AMP que pasa a adenosina, cualquiera de los dos se tiene que desaminar, porque yo necesito IMP o inosina. Inosina va a formar hiposantina, XMP la santosina la santina, GMP la guanosina y la guanosina la guanina. Bueno, y de aquí la hiposantina y la guanina me van a dar santina, y esa al ácido úrico. Y esta es la enzima que te decía, la santina oxidasa, que supongo ya se las han mencionado muchas veces. Esta es la enzima importante de todo este esquemita. Otra vez es importante, o mi recomendación sí sería que te aprendas todos los esquemas. Sé que es difícil, pero que lo puedes intentar. Y todos van al ácido úrico. Y ahorita lo retomaremos eso hasta hasta la última página. Hasta acá. Pero ahorita, bueno, de una vez. Esta enzima es casi exclusiva del hígado y mucosa del intestino delgado. Es un homodímero. Cada subunidad contiene agentes de transferencia de electrones como FAD, molibdeno y hierro no hemo. Eso se refiere a hierro que no está disponible para su uso, para su utilización con la hemoglobina, ¿sí? Pero no es muy importante eso. Los electrones obtenidos de la oxidación de los sustratos pasan por ellos hasta reducir el oxígeno a agua oxigenada, sobre el que actúa una catalasa. Se hidroxila la santina en el carbono 8 y la hiposantina en el carbono 2 y se regenera a sí misma. Eso de que se regenera a sí misma se refiere a la enzima. Bueno, aquí es la parte importante. A pH fisiológico, el ácido úrico pierde un protón y da lugar a urato.
Al ser poco soluble, el urato se cristaliza y al engullir el sistema inmunológico la sal sódica provoca dolor. O sea, se va a cristalizar y el sistema inmunológico lo va a reconocer como un agente externo y lo va a engullir, o sea, lo va a encerrar, lo va a abrazar, pues para que no se empiece a mover de ahí, y entonces es cuando te da el dolor. Se trata con alopurinol, que es un análogo de la hiposantina, que actúa como sustrato para formar alosantina, y esta actúa como inhibidor suicida. El nivel alto de urato es debido a que es eficaz para neutralizar especies reactivas de oxígeno. Bueno, esto no sé qué le anoté porque ya ni le entiendo bien. Pero entonces, ¿cómo se trata la gota? Básicamente, nos decía que se usa un análogo. Lo acabo de ver y ya ni me acuerdo, no puede ser. Agente de transferencia, las elecciones obtenidas de paso, no, acá. Se trata con el alopurinol, que es un análogo de la hiposantina, que va a formar alosantina. Entonces, aquí yo no tengo en ninguna parte la alosantina, pero a lo que va es que me va a dar un análogo de esta. Un análogo es una molécula que se parece a otra, pero no es igual, ¿ok? Pero se parece mucho. Es como si, pues sí, como si te dijera, no sé, hay quien hace el 7 así nomás y el 1 así. Entonces te podría decir que estos dos son análogos porque se parecen mucho, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta que la hiposantina sería algo así. Y el análogo de la hiposantina podría ser... Ay, güey. El análogo de la hiposantina podría ser, no sé, así, ¿sí? Se parece mucho. Entonces ahí nos habla de una inhibición suicida, porque lo que va a hacer es que ese análogo de la hiposantina, que es la alosantina, va a ir y va a actuar en esta enzima. Lo que hace eso es que las enzimas tienen sus sitios activos, ¿no? Entonces yo tengo, ya sabes, ¿no? Este modelo. Este es el sitio activo de la enzima. Si viene, o sea, este de aquí. Si viene un sustrato y ocupa ese sitio activo, pues ese sitio activo no va a poder, no está disponible para que entre otro sustrato, ¿sí? Entonces a eso se refiere básicamente. Con un análogo de la hiposantina, yo formo la alosantina, que se parece mucho, es un análogo de la santina y ocupa el sitio activo de la santina oxidasa, evitando que se forme y por lo tanto se acumule el ácido úrico. Yo creo que le voy a parar aquí, y eso es lo de purinas. Formación, te voy a tener que hacer más de un video, pero bueno, sí.